de 1 de Corintios, el capítulo 4, los versículos 1 y 2, que dicen que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es un texto muy interesante que nos habla de la administración. Nosotros vamos a estudiar administración eclesiástica porque vamos a ver durante este estudio la importancia de una buena administración. En algunos momentos ustedes van a pensar que se está repitiendo liderazgo, pero la administración es el liderazgo en práctica. ¿Ya? Así que vamos al texto, vamos a empezar inmediatamente. No vamos a esperar tanto. Presentar, a ver dónde está una ventana. A ver qué se me está aquí. No sé por dónde anda el estudio. Un momentito. A veces él intenta desaparecer del escenario. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Muy bien, hermanos. Ahí está el comienzo. Digamos la portada de... Es el mismo material que yo les envié. A ver, alguien está llegando ahí un poquito. Un momentito. A ver, porque alguien está llegando a emitir. Ya. Muy bien. Ahora sí, vuelvo de nuevo. Aquí. Muy bien. Vamos a ver los términos. ¿Por qué administración? ¿Qué es administración? ¿Ya? Viene de la palabra oikonomos, del griego oikonos, casa, que incluye bienes, familia, y nomía, cuidado, manejo, atención. Interesante, ¿no? El origen de las palabras, ahí está, por ejemplo, la palabra economía sería como cuidado, manejo o atención de una casa. Otra palabrita es la kubernesis, palabra griega para los que administran. Por ejemplo, un piloto que dirigían una nave, la dirección de tal embarcación. Implica la toma de muchas decisiones rápidas e importantes que solo el capitán podía hacer. Entonces, vamos un poquito al origen de la palabra para que podamos entender bien qué significa administrar. Otro término proviene de la palabra compuesta latina administrare, servir, de la raíz minus, que significa menos. ¿Ya? Ahora viene la pregunta, ¿qué es la administración? Se habla, pero vamos a ver en práctica. Los seres humanos, como seres sociales, han vivido siempre en grupos en los cuales hay intereses comunes y se requiere de líderes. Ahí de nuevo entramos con la palabrita mágica, líderes. Los principios administrativos van mejorando a medida que la labor o la industria se modernizan. Y obviamente la iglesia también se ha modernizado bastante y se requiere una buena conducción, un buen manejo, en otras palabras, una buena administración. Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Un filósofo llamado E.F. Brecht la define: se concibe la administración como un proceso funcional
que consiste en apreciar, planear, preparar, organizar, ejecutar y evaluar. Por favor, guarden bien estas palabras. Apreciar, planear, preparar, organizar, ejecutar y evaluar. Son cosas importantes en una buena administración. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué es la administración eclesiástica? Proceso por el cual la iglesia como cuerpo alcanza sus objetivos a través de sus miembros mediante la apreciación, la planificación, preparación, organización, ejecución y evaluación y control de resultados. Es muy parecido al concepto general de la administración. Ahora, en la Biblia nosotros vamos a ver, hay algunos textos, hay muchos, pero yo destaqué algunos, creo que 3 o 4, fundamentos de la administración en la Biblia. El primer fundamento lo encontramos en Génesis 1, durante la creación. Nosotros sabemos que la creación es muy detallada y es algo hecho por Dios, imagínense, y tiene una perfecta organización. Dios evaluó que era bueno y continuó. Si ustedes leen todo el capítulo 1 de Génesis, van a ver que cuando Dios hacía algo durante la creación, Él veía, analizaba y viene el versículo diciendo, y vio Dios que era bueno. Es muy interesante, que era bueno y siguió creando, siguió dando cosas que hoy día, hasta el día de hoy, por miles y miles de años, nosotros estamos disfrutando. También tenemos a José en Egipto. Todos conocen la historia de José, que fue llevado como un esclavo, fue vendido, fue traicionado, pero Dios lo exaltó y un día, gracias a un sueño que tuvo la interpretación, él se vuelve la segunda persona o la primera persona después de Faraón, el rey de Egipto. Y José crea una infraestructura y una política de agricultura a largo plazo. Ahí está la cita bíblica de Génesis 41, del 46 al 57. Y Nehemías, que es uno de los mejores o uno de los más grandes e importantes ejemplos de administración. Y ahí está, según los pilares de la administración, Nehemías refleja sus dotes de administrador y líder en el proceso de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Aquí un breve estudio de los capítulos 1:1 al 7:4, que es también tema de la tarea final en clase. Ya les mandé la tarea y ahí está. Vamos a hacer acá un pequeño resumen y ustedes traten de leer. Ahí está, del capítulo 1, versículo 1 de Nehemías hasta el capítulo 7, versículo 4. Entonces, primero vamos a ver un contexto. Hay un contexto que Nehemías va a encontrar ahí. Él ve que los muros están botados, que había muchos problemas. Él hace un análisis de la situación, ¿cierto? Después viene la siguiente pregunta: ¿en qué forma planificó el curso de acción? Ustedes van a ver en la lectura que hay una planificación para que se ejecute la misión, que era la reconstrucción de los muros de Jerusalén. La tercera pregunta es: ¿cómo organizó a la gente para lograr sus objetivos? Ustedes van a encontrar en la lectura mucha fuente, mucha información de cómo Nehemías organizó a las personas. ¿Cómo dirigió el proceso de edificación? ¿Cómo se dio la cosa?
¿Se dan cuenta? Es un proceso administrativo. Número 5. ¿Cuál fue la forma de supervisar la obra? Que él no solamente dejó ahí la gente trabajando, había que supervisar la obra, ver cómo estaba, si tenía que poner más gente, si necesitaba materiales, si había algún problema, alguna dificultad. Y la conclusión de la obra. Entonces ahí están los pasos de la administración de Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. También tenemos a Jesús. En Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, Jesús estableció a 12 discípulos, ¿cierto?, para que estuviesen con él y para realizar una determinada acción. Ahí está el pasaje. En el texto que ustedes han recibido están todos los versículos, ¿ya? Ahora, en 1 Corintios 4, 1 y 2, que hemos leído al comienzo, dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Ahí está la cita, 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo veo que, ahí viene la pregunta, ¿cómo la gente nos ve? Según el apóstol Pablo, los hombres deben tenernos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ¿cómo la gente ve a los ministros? Bien, lamentablemente hoy día ministro es sinónimo de estafador, de engañador, de todo, menos de un servidor de Cristo. Pero según la Biblia, ahí viene, hay que cambiar el chip. ¿Cómo se cambia el chip? Haciendo conforme a lo que la Biblia nos enseña. Definitivamente, cuando hacemos conforme a lo que está escrito, el chip va a cambiar. La gente los tendrá como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta es la declaración. Somos administradores y debemos hacerlo bien, ser buenos administradores. Debemos administrar el don que hemos recibido como administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está otra cita bíblica de 1 de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Es una versión más moderna de 1 de Pedro 4:10, más comprensible. Los dones nos son dados y debemos saber administrarlos para la gloria de Dios y para el servicio de los demás. El apreciar en la administración significa ver un poco más allá de lo que el común de la gente logra, ver en el aspecto físico, material y espiritual. Hoy día, por ejemplo, yo le hablaba con Sandra sobre cómo los hermanos de la iglesia en Israel proceden, cómo procede la iglesia. Como en todos los lugares hay problemas físicos, hay problemas materiales, problemas espirituales, pero una cosa que yo me di cuenta, que allá no necesita que un hermano esté con una carita triste para que alguien pregunte cómo está y comience a pensar en cómo ayudarlo. Y muchas veces hay excusas para ayudar a una persona, ¿cierto? Pero allá no. Yo veía que no faltaba servicio, no faltaba gente que estuviese lista para ver las necesidades
físicas, materiales, psicológicas, espirituales de los miembros de la iglesia. Y yo mismo fui, digamos, muy bendecido por ellos. Yo tuve un pequeño problema de vivienda allá, y sin que yo les hablara algo, ellos providenciaron lo mejor para mí. Eso me impresionó bastante, porque en Latinoamérica vemos a personas pasando hambre, pasando necesidades, y nosotros, no sé, estamos ahí como que pajarones, no estamos atentos a la real necesidad de las personas. Y los hermanos de allá, los oficiales de la iglesia, los diáconos, ellos estaban atentos a cada necesidad de los hermanos. No faltaba nada en el aspecto físico, material y espiritual, y por qué también no decir psicológico. Entonces, el apreciar en la administración significa ver un poco más allá de lo que el común de la gente logra ver en el aspecto físico, material y espiritual. Entonces tenemos que estar atentos, hermanos. Tenemos que ser como águilas. De verdad, tener una visión amplia de cada necesidad en la obra de Dios. El líder, observe bien, el líder debe desarrollar la capacidad de imaginar y discernir el efecto que puede ser la consecuencia de una determinada causa con el mayor criterio posible. Sobre el líder, hermanos, pesa una gran responsabilidad. Yo soy favorable que los pastores, antes que sean ordenados, deban pasar por varias pruebas, incluyendo esa capacidad de imaginar y discernir las cosas. Porque hay personas que no están ahí, no están atentas, no se percatan que alrededor suyo hayan tantos problemas. El observe bien, implica ver las necesidades de la gente para luego estructurar elementos que lleven a solucionar esas necesidades. Hermanos, en una buena administración, lamento decirles, no entra mucho el corazón, no se entra muchos sentimientos. Entra en juego la acción, el observar, ver el problema y estructurar elementos que puedan traer la solución a las necesidades. ¿Ya? Por ejemplo, Jesús les enseña a sus discípulos la compasión hacia la gente en Mateo 15, 32 a 39. Y compasión es más que sentimiento, hermanos. Compasión involucra acción. Porque yo puedo tener compasión y dejar que un mendigo se muera de hambre. Y soy un tremendo, no sé, hipócrita, que lo veo ahí casi muriéndose de hambre, y yo digo, si yo pudiera ayudarlo. ¿Quién me pudiera ayudar a esa persona? ¿Y por qué no se ayuda? Jesús, en la parábola del samaritano, Jesús muestra la diferencia entre el sacerdote, el levita y el samaritano. El samaritano tuvo íntima compasión, pero se acercó a aquel hombre que estaba moribundo y lo ayudó, lo salvó, lo sacó de una situación bastante extrema y complicada. Entonces, el líder debe observar la situación real para luego poder planear. ¿Se dan cuenta? Vimos bastante liderazgo con la profesora Sandra, y ahora la administración es el liderazgo en práctica. Ahora observen bien, vimos, volviendo aquí rápidamente, la necesidad de observar.
Ahora nosotros vamos a ver las características de un buen observador. Veamos. Sin preconceptos. Es indispensable que el líder observe con objetividad y no generalice. Yo veo que muchas veces en el área de ayuda social, a veces se generaliza. Llega una persona, por ejemplo, con problemas y ya nos vestimos de espirituales y la miramos y le decimos, ¿sabe qué, hermano? Esto es resultado de falta de comunión con Dios. Usted ha dejado de congregarse, usted no diezma, comenzamos a usar argumentos nada objetivos y estamos generalizando las cosas. No, hay que ver la cosa con objetividad. En otras palabras, ir al grano. ¿Qué podemos hacer por usted? Preconcepto es un término utilizado en diversas ciencias sociales con sentidos distintos aunque semejantes. Ojo, no debe confundirse con el concepto de prejuicio, aunque ambos términos se refieren a distintos aspectos de lo que genéricamente se denomina un concepto previo o una idea preconcebida. Yo algunas veces, no que un pajarito me sople o me esté contando cosas, pero yo veo cuando surge un problema social en este país. Hay algunos que entran con prejuicios, son genéricos. Por ejemplo, pasa algo, un robo a una residencia, un portonazo, una encerrona, que dice yo, y comienzan a decir, porque antes, cuando no habían extranjeros acá, no pasaba nada de eso. Pero las personas se olvidan que con extranjeros o sin extranjeros, los problemas van a aumentar. Y aún más con todas las facilidades, internet, las comunicaciones muy rápidas y todo eso. Entonces se crea una generalización que se vuelve en prejuicio o, en otras palabras, un concepto previo o una idea preconcebida. Estoy solamente dándoles un ejemplo. Hay muchos otros que podríamos hacerlo acá, pero no estamos en una clase de sociología, estamos en una clase de administración. Otra cosa de una persona que es una buena observadora, ella es realista. Ahí ustedes ven un rinoceronte teniendo un póster a su lado de un animalito ahí delgadito, el rinoceronte gordito. Él ve un unicornio y ¿qué hace? Él está como queriendo ser como el unicornio. Entonces, él sabe que él es gordito, pero quizás llegue a la condición de un unicornio. Es necesario entonces que seamos realistas. Es necesario que se informe, que luego analice los hechos, los organice y que después decida el plan adecuando. Entonces, un ejemplo en la Biblia, llegan los discípulos y le dicen, Señor, la gente tiene hambre. Jesús les pregunta, ¿qué tienen ustedes para darle de comer? Bien, tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús trabajó con la realidad. Era la realidad de aquel momento. Y ahí entró el milagro, la multiplicación. Pero tenemos que ser realistas, hermanos. Tenemos que analizar los hechos, tenemos que organizarlos y después decidir el plan adecuando. Hay que adecuar cosas. Otra cosa
de esa persona observadora, él es un buscador de consejos. No toma decisiones solo. Él va a buscar consejos. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es necesario buscar consejos en personas de probada sabiduría, con experiencia y que sean profesionales de acuerdo con la necesidad. Entonces es muy importante. Yo no puedo querer hacerme el llanero solitario y querer, no sé, vestirme de Mesías y salvar al mundo. No, eso está mal. Yo tengo que buscar consejos de personas sabias, de personas con experiencia, de personas con años de ministerio en nuestro caso, para que me orienten. Entonces, un buen observador busca consejos. Ahora, comenzamos a hablar un poquito de la planificación. Planear es fijar objetivos y marcar el camino para alcanzarlos satisfactoriamente. Esto es planear o planificar. La planificación se basa en datos y cálculos para llegar al resultado esperado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la planificación? Vamos un poquito más hondo en esto. Observen bien, la planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución metódica e estructurada con el fin de obtener un objetivo determinado. La planificación, en un sentido un poco más amplio, podría tener más de un objetivo, de forma que una misma planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales o complementarias, una serie de objetivos. Por ejemplo, planificación para evangelización. Se planifica con fechas, con personas, con material que tenemos, cuántos folletos tenemos, cuántos tratados, cuántas Biblias y Nuevos Testamentos. Ya, pero de ahí surge otra idea en esta planificación, que es discipular a las personas. Ya pensando más allá, pucha, algunas de ellas se van a convertir. Entonces tenemos que prepararles un discipulado, un programa de discipulado. ¿Quién o quiénes van a hacer esta tarea? Entonces se puede lograr una serie de objetivos. Cuanto mayor sea el grado de planificación, más fácil será obtener los máximos objetivos con el menor esfuerzo. Impresionante, ¿no? Hay gente que a veces tiene una mentalidad tan corta y no se imagina que cuanto mayor sea el grado, cuanto más se planifique, no hay ningún problema en planificar. Más fácil será obtener los máximos objetivos con el menor esfuerzo. Hay gente que piensa pequeño, poquito. No, hasta aquí nomás. No. Yo pienso, hermanos, que hay gente muy, muy perezosa. Muy, muy perezosa. Entonces, cuanto mayor sea el grado de planificación, va a ser más fácil, hermanos, lograr alcanzar los objetivos. De manera complementaria, podemos decir que la planificación es un proceso mediante el cual las personas establecen una serie de pasos y parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto con el fin de obtener los mejores resultados posibles. Hay que planificar, hermanos.
hay que planificar. Por ejemplo, el otro día veíamos que en mi iglesia en Brasil, la iglesia está con 179 misioneros. Ahora imagínense, hermanos, una iglesia que no tiene 400 miembros. Pero como una iglesia con menos de 400 miembros mantiene a 179 misioneros. Observen que ellos no están solamente en Brasil. Algunos que están en Afganistán, Irak, Irán, Siria, Jordania, norte de África, Egipto, algunos países de Europa, Timor Oriental, China, países con muchas dificultades, no solamente dificultades administrativas, etcétera, sino problemas sociales e incluso políticos y religiosos. Por ejemplo, para que llegue esa plata a los misioneros en algunos países es bastante complicado. Ahora, ¿cómo hace la iglesia? La iglesia se planifica. Se planifica bien para que a nadie le falte nada. Entonces ahí está un ejemplo. Puedo darles el ejemplo de nuestra iglesia en Brasil. Cabe destacar que debe realizarse de forma metódica, estructurada y organizada de una manera ampliada, con diferentes actividades complementarias y pasos a seguir, pautando fechas de entrega y distribuyendo según las horas de realización. Pareciera que estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una iglesia. ¿Cómo debemos administrarla? Porque, hermanos, lo peor que le puede pasar a una iglesia es que ella sea pésimamente administrada. E iglesias mal administradas yo conozco a muchas. Y siempre están con necesidades. Y el viejo dicho latino: no sé, no tengo, no puedo. No saben, no tienen, no pueden porque son flojos. Son perezosos. Si ellos se sentaron un poco para realizar la cosa de forma metódica, estructurada y organizada, ellos tendrían resultados maravillosos. Por ejemplo, dentro de la planificación tenemos los datos. Es un lenguaje muy moderno. Sabemos qué es un dato. Ahí tenemos una definición, información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Ejemplo, ahí está una frase: a este problema le faltan datos numéricos. También un dato es un documento, testimonio o fundamento. Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. Por ejemplo, gracias a una computadora podemos vernos, podemos hablar, podemos reír y hasta llorar, ¿cierto? Pero, ¿por qué esto? Porque la computadora recibe datos, informaciones en el área de informática que producen sonido, imágenes y etc. Ahí tenemos, por ejemplo, banco de datos, base de datos. Es un lenguaje muy de informática. Procesamiento de datos, protección de datos. Imagínense, si uno no protege sus datos, lo puede perder. Recogidos por el administrador, escuchando consejos. Observen, volvemos un poquito atrás. Los datos, todo esto, recogidos por el administrador, escuchando consejos. Ellos serán reales y exactos. Los datos son reales y exactos. ¿Cuánto tienes, Marco? Yo tengo 5,000 pesos. ¿Para qué? Para comprarme pan y leche.
Ah, son ejemplos. Entonces, ahí estoy pasando el dato, la información, ¿ya? Los cálculos. Otra cosa muy importante que un observador debe usar son los cálculos. Son ideales aproximados, son importantes para saber si se logrará el objetivo. Ejemplo, tengo 5.000 pesos, pero tengo que pagar luz, agua, arriendo, internet. Pucha, no me alcanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, los cálculos son importantes para saber si se logrará el objetivo. Según los datos que uno tenga, es decir, las informaciones, se calcula la posibilidad de éxito, fracaso, tiempo, dinero, personal y elementos. Campaña de evangelismo, ¿cuánto tenemos para comprar Biblias, folletos? Tenemos 1.000.000 de pesos. ¿Cuántas personas tenemos? 5. ¿Qué tiempo tendrán? Nada de tiempo. Pucha, se calcula que va a ser un fracaso. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando en tesis, ¿ya? Se calcula si el objetivo es lo suficientemente motivador. Es una palabra muy importante en el ejercicio del liderazgo y de la administración. Motivación. Que nos lleva a estar aquí ahora estudiando esto. Algo me motiva a que yo enseñe. Y espero que ustedes estén motivados. Se calcula si alcanzado el objetivo habrá gozo o disposición para realizar un nuevo proyecto. Volvemos a la campaña evangelística. Hubo tiempo, dinero, personal, elementos, todo salió bien, la gente estaba motivada, ahora se calcula, vamos a ver qué hemos alcanzado, vamos a dar seguimiento, vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir discipulando, vamos a seguir preparando gente para el ministerio. Es decir, la gente se motiva a hacer la cosa. Ahora veamos los objetivos. Hermanos, es una cosa muy seria. Los objetivos. Ahí tenemos, Jesús es el mayor ejemplo. Ahí están los versículos que ustedes podrán leer después. Pero tenemos objetivos, hay varios objetivos, y yo estoy destacando algunos como los objetivos ambiguos. Observen bien, no definen claramente lo que queremos alcanzar, ni el tiempo para lograrlo, ni el esfuerzo necesario. Es importante que yo sepa cómo va a ser, hasta cuándo, y si yo voy a lograr la cosa, si voy a conseguirla. Entonces, tenemos objetivos ambiguos. Ellos deben ser definidos. A mi modo de ver, debe ser definido. A veces, el pastor Eddie o el pastor Daniel, eso ya me ha pasado, me llaman y me preguntan, Marcos, ¿tú puedes hacer esto? Un ejemplo, hace 2 meses aproximadamente, pastor Daniel me llamó porque un pastor necesitaba traducir un libro. Hermanos, yo estaba con este trabajo, estuve haciéndolo desde diciembre. Lo terminé la semana pasada, este trabajo. Pero yo veía que había un tiempo y yo estaba ahí estudiando, leyendo y haciendo cosas, pero yo dije, sí, yo puedo. Y me preguntaron, y vino la pregunta, Marcos, ¿para cuándo lo tendrás listo? Y hermanos, yo les dije 1 semana. Amén. Y ellos dan amén porque saben que yo cumplo con mi palabra. En menos de 1 semana ya lo tenía listo y envié la traducción de un libro. Entonces, objetivos deben ser definidos.
Ahora, dentro de los objetivos ambiguos, observen bien, ahí tenemos caminos, opciones, disrupción. Entonces, la cosa no está clara. Observen bien. Me parece que estoy repitiendo, ¿no? A ver, creo que es la misma. Ah, no. No define claramente lo que queremos alcanzar, ni el tiempo para lograrlo, ni el esfuerzo necesario. Creo que es la misma cosa. Deben ser definidos. Lo repetí. Ahora viene otro. Objetivos confusos. No se sabe a dónde va la micro. Provocan confusión y desorden por las distintas interpretaciones. Entonces, el líder no define las cosas. Eso, hermano, trae desorden. Porque uno piensa una cosa, el otro piensa otra, pero no llega a una conclusión. Objetivos confusos deben ser claros. Vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a construir. ¿Ya? Entonces, ahí está la cosa. Otra cosa, objetivos inalcanzables. Es muy común ver a administradores o líderes que son un fracaso en este ejemplo que les estoy dando. Desafíos de líderes a alcanzar metas que son prácticamente e inconcluso bíblicamente inalcanzables. Wow, hermanos, me acuerdo que en una ocasión el pastor Eddie, visitando una iglesia, le hablaron: queremos llegar a varias ciudades y eso, aquello, lo otro, y queremos alcanzar todo el país. Y el pastor les preguntó: ¿cuántas personas tienen? ¿Cuánto tienen? Y eso y aquello, lo otro. Y la persona: no, pastor, es que queremos. No, objetivos inalcanzables y algunos bíblicamente inalcanzables, que es peor aún. Entonces, para ello, los objetivos deben ser alcanzables. Pero también hay objetivos individuales. Es muy común entre pastores latinos americanos. Objetivos individuales. Pueden ser de una persona o familia. Por ejemplo, es el marido que tiene ahí esposa, hijos, y él quiere hacer un viaje a Europa, pero no incluye a la familia. No incluye. Es su sueño personal, quizás. O si no, como ya he visto, yo quiero estudiar, hacer un doctorado en una prestigiosa universidad, pero es un objetivo individual. Uno tiene que pensar en grupo. Puede ser de una persona o familia. A veces una familia puede ser una bendición, como no puede ser una bendición. Ahora, en el caso del líder, él debe estar atento cuando se sigue un ideal utópico para hacerlo volver a la realidad y evitar que se frustre. ¿Por qué hay pastores frustrados? Es que muchos hermanos tienen ideas utópicas. Ya he escuchado: no, porque queremos hacer eso, aquello, lo otro. Una vez me pasó eso. Un pastor quería hacer muchas cosas, pero tenía mucha planificación, muchas cosas, pero contaba con
el dinero de otro país, contaba con la ayuda de pastores de otros países, mientras que él tenía gente que debería a lo mejor entrenarlas, prepararlas, llenarlas de conocimiento y de experiencia para que llevaran a cabo los objetivos. Y nunca ha logrado alcanzarlo. Ahí está, objetivos individuales. Yo quiero hacer eso. Yo quiero. No, a mí no me gusta ese yo. O me gustaría. Es importante, hermanos, en la administración que haya decisiones de grupo. Jamás decisiones individuales. Y ahí está, objetivos de grupo. Involucran a más de una persona. Ahí la cosa está bien. Yo podría decir, ahí está la papa. Porque cuando se involucra a más de una persona, y entra ahí una parte muy importante, yo diría es una parte psicológica que lleva a la motivación. Porque a veces estamos viendo que uno tiene su sueño utópico. Y él dice que va a conquistar toda la ciudad, que va a tener la iglesia más grande de la ciudad, pero no está involucrando a nadie. Es él, no es Dios, es su corazón que es engañoso, sus emociones que son estropeadas. Pero cuando se involucra a más de una persona, wow, ahí la cosa va bien. Observen, objetivos a corto plazo. Evangelizar, discipular, preparar líderes, abrir nuevas iglesias, enviar misioneros. Objetivos a corto plazo. Son metas cercanas en tiempo y en esfuerzos. Ahí estamos bien. Ahí tenemos los objetivos a largo plazo. Metas distantes en tiempo. Ejemplo, es un grupo de hermanos con visión, hombres y mujeres que oran, que están preparados y dicen, hermanos, vamos a trabajar para tener una universidad cristiana. Es una meta a largo plazo. Tenemos ahora objetivos parciales. Atención, metas más cercanas en el camino hacia una más lejana. Es decir, una cosa tras otra. Ejemplo, tenemos un año de trabajo evangelístico. Concluimos, hemos bautizado a 300 personas durante el año, estamos discipulándolas, vamos ahora a prepararlas más. De estas 300 personas es probable que 30 personas vayan al seminario preparándose mejor para el ministerio. Un ejemplo, ¿ya, hermanos? Hablando de los objetivos parciales, el objetivo parcial es el efecto de la suma de actividades. La obtención de los resultados permitirá la consecución del objetivo parcial expresado en términos de la modificación de la situación anteriormente existente. Como vimos anteriormente, de a poco. Termina un, comienza otro. Termina uno, comienza otro. Ahora, ¿cómo preparar un objetivo? La primera pregunta es, ¿qué pretendo hacer? Yo les sugiero, mientras estoy hablando, que ustedes vayan pensando qué objetivos tienen ustedes, cómo prepararlo, pero piensen, ¿qué pretendo hacer? La pregunta número 2 es, ¿por qué deseo hacer eso que pretendo hacer? Pero ¿por qué deseo hacer eso? ¿Será algún capricho carnal? ¿Será alguna
cosa que a lo mejor yo vengo pensando desde mi niñez y ahora tengo gente que me puede proporcionar las condiciones para que yo logre eso. ¿Por qué deseo hacer eso? Número 3, la pregunta número 3, ¿para qué invertir en ese objetivo tiempo, dinero y esfuerzo? Es decir, la cosa tiene que valer la pena. Por ejemplo, estoy seguro que en la iglesia en Brasil la gente se pregunta bastante respecto a invertir, no sé, algunos millones de pesos en un misionero que está en Irak. ¿Para qué invertir ese objetivo? Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Para qué? Número 4. ¿Cómo lo alcanzaremos? ¿Cómo lo alcanzaremos? Entonces vayan pensando. Número 5. ¿En cuánto tiempo lo lograremos? Porque ahí, hermanos, viene la cuestión del tiempo, que es algo importantísimo. ¿En cuánto tiempo lo lograremos? Número 6. ¿Quién lo va a hacer? Porque hay tareas, ahí está una cosa muy importante, el administrador tiene que estar muy bien parado y muy bien preparado, porque muchas veces él no va a hacer la tarea. Él va a pensar, va a planificar con su gente, pero habrá quien ejecute. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Porque por favor, hermanos, no seamos utópicos pensando que nosotros podemos hacer de todo. Es una tontera. Tenemos que ver que hay personas que planifican y otras ejecutan. ¿Ya? Número 7. ¿Cuándo se comenzará? Entonces, ejemplo, hablamos de evangelismo. Ya, entonces, ¿qué pretendemos hacer? Evangelismo. ¿Por qué se debe hacer eso? Para alcanzar almas. ¿Para qué invertir en ese objetivo? Tiempo, dinero y esfuerzo. Vale la pena, hermanos. ¿Cómo lo alcanzaremos? Orando, recaudando fondos. Vamos a ver con la tesorería de la iglesia y vamos a hacer ofrendas y eso, aquello que dice yo. ¿En cuánto tiempo lo lograremos? Hermanos, ¿qué tal 3 meses? Amén, 3 meses. ¿Quién lo va a hacer? Los hermanos que se han preparado, los hermanos que están orando, los hermanos que tienen el don y el llamado para evangelizar. ¿Cuándo se comenzará? Bien, hermanos, ya hemos orado, hace como 5 semanas que estamos orando, al comienzo del próximo mes. Ahí está, son ejemplos, ya, hermanos. ¿Dónde se hará? Entonces tomemos como ejemplo la campaña evangelística. ¿Dónde se hará? En cada calle. Vamos a ver en un mapa en dónde vamos a ir y vamos a marcar y comenzamos desde el comienzo de la ciudad y vamos hasta el final, o un grupo comienza de una parte y de otra. ¿Dónde se hará? ¿Cuánto costará? Ahí está. ¿Cuánto costará? Porque todo tiene un precio. Hermanos, nunca se olviden que todo tiene un precio. Y saben, hay una gran verdad. Todo lo que es gratis, la gente no valora. Por ejemplo, para que haya una campaña evangelística como nuestra iglesia en Brasil siempre hace, evangelizando en diversos lugares, ellos saben que hay un costo y lo pagan con gozo. Entonces, ¿cuánto costará? La pregunta número 10, ¿lo podremos lograr? ¿Será posible? ¿Vamos a evangelizar? ¿Vamos a invertir tiempo, dinero, esfuerzo? ¿Lo podremos lograr?
Entonces, ahí están algunas cosas. ¿Ya? También ahí viene la organización. La organización. Entonces, hermanos, es importante que se organice. Yo vengo, hermanos, de la iglesia donde yo me convertí hace 48 años. Yo era un niño, pero yo me acuerdo que la iglesia era muy, muy bien organizada. En aquel entonces la iglesia tenía sus seminaristas, tenía como 4 seminaristas, y la iglesia les pagaba porque eran seminaristas a tiempo completo. El Seminario Teológico Bautista de Río de Janeiro era un seminario de prestigio y se requería que el alumno fuera a tiempo completo. Entonces no podría trabajar. Entonces la iglesia pagaba. Religiosamente pagaba las mensualidades. Me acuerdo que se leía un informe. Después también la iglesia ayudaba a varios misioneros y nosotros sabíamos como iglesia, sabíamos quiénes eran los misioneros. Un momento que alguien aquí me está... ok, Gerson. Déjenme volver acá donde estaba. Un momentito, hermanos. A ver. Déjenme compartir de nuevo la pantalla. A ver, aquí. Ahora sí. Entonces, como yo les decía, era todo muy bien organizado. Y yo me acuerdo que la iglesia estaba en construcción. Estaba en construcción. Era una iglesia inmensa. Entonces, se logró construir. Y ellos, incluso me acuerdo, yo tenía 10 años, pero me acuerdo, el pastor decía, hermanos, el 31 de diciembre vamos a inaugurar el segundo piso del templo con bautismo y un culto al Señor. Y el 31 de diciembre se logró. Con seminaristas, con misioneros, con construcción, ayuda social, evangelismo, todo. Porque, hermanos, organización. La organización, hermanos, organizar significa acomodar cada órgano en su lugar dentro de un cuerpo vivo. Por ejemplo, Dios es un tremendo organizador, porque nos creó, ¿cierto? Y cada miembro, cada órgano está en su debido lugar. Imagínense, hermanos, pareciera que algunos fueron estropeados por el mismo diablo, me parece. Porque yo veo que hay seres humanos que pareciera que los intestinos están en la cabeza y no sé a dónde se fueron los sesos. Pero Dios organizó todo y puso cada órgano en su lugar. Y es por eso que funcionamos. Entonces, ahí está. Dios es el primer organizador. Aleluya. Ahí está. Organizó el mundo y todo lo que en él existe. Ahí está el pasaje de la creación. Génesis 1:1 a 2:3. Organizó al hombre, puso cada órgano en su lugar. Ahí están las citas, ustedes tienen completas. Organizó la iglesia. Hermanos, la iglesia no es una idea de hombres. 1 Corintios 12, 27 y 28, nosotros vamos a ver cómo Dios organizó la iglesia. Vimos en un pequeño resumen. Ahora, la estructura organizativa es dinámica. Observen bien,
La estructura organizativa es dinámica. Es por eso que el apóstol Pablo usa la figura de un cuerpo humano para designar, para compararlo con la iglesia. La iglesia sabemos bien que es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene órganos, tiene miembros. Un cuerpo vivo funciona. La estructura organizativa es dinámica. Hermanos, cuando yo veo una estructura organizativa estática, de verdad, hermanos, es un barco que se va a hundir. Honestamente hablando. La gente apática, la gente sin ninguna dinámica, de verdad, hermanos, prefiero comer caramelos, dormir, no sé, porque es algo dinámico. Está en continuo movimiento para adaptarse a las necesidades del objetivo y al crecimiento del grupo. El líder, el administrador, el pastor debe estar en continuo movimiento. No que se esté moviendo de aquí para allá, no. Pero en figura, es decir, debe estar activo para adaptarse a las necesidades del objetivo. No se olviden que hay objetivos, metas a alcanzar. Y obviamente pensando en el crecimiento del grupo. Las estructuras que tratan de ser sólidas, observen bien, terminan rompiéndose. El grupo queda en el caos y los líderes pierden credibilidad. Hay estructuras administrativas, y hablando ahora en el caso de iglesias, que ellas son tan sólidas y tan herméticas. A veces hay grupos que son herméticos. Son más herméticos que la masonería u otros grupos ahí satánicos. A veces son demasiado sólidos, pero ¿qué pasa? Terminan rompiéndose. El grupo queda en el caos y los líderes pierden credibilidad. Si un líder pierde credibilidad, mejor váyase. Lo bueno en algunas iglesias, hay iglesias que pueden incluso demitir a sus líderes, incluyendo pastores. ¿Por qué? No están haciendo bien su trabajo. Es una verdad, hermanos. Iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, iglesias congregacionalistas lo hacen. Porque se espera una buena estructura, se espera un buen liderazgo, se espera una buena dinámica para que todo vaya bien. Entonces, si la cabeza no está funcionando bien, mejor que cese, que dé lugar a otra persona con dinámica, con bastante pensamiento organizativo para llevar a cabo la obra. Por ejemplo, y acá abro un pequeño paréntesis, cuando un pastor o líder está con alguna crisis emocional, crisis familiar, lo mejor que puede hacer este líder es pedir una licencia a la iglesia. La iglesia comprende que el pastor es un ser humano y el liderazgo que el mismo pastor preparó va a llevar a cabo la obra mientras aquel pastor estará recuperándose. Puede ser una crisis personal, una crisis matrimonial, porque hermanos, es demasiada cosa encima de una sola persona. Para que no haya la ruptura y el líder pierda credibilidad. Cierro paréntesis. Es conveniente utilizar organigramas para graficar la estructura organizativa a fin de observar las líneas de autoridad y responsabilidad. Por ejemplo, en iglesia yo sé
Nosotros tenemos esto, un organigrama, y sabemos quién es quién. Cada uno hace su tarea. Y se observa las líneas de autoridad y responsabilidad. Bien, vamos a seguir hablando, tenemos tiempo. Quiero terminar más o menos faltando 10 para las 9, para que ahí sí tengamos tiempo para preguntas, ¿ya? Tenemos también dentro de esto que acabamos de ver, de la estructura organizativa, la descentralización. El nombre ya nos dice todo. El líder o los líderes tienen ideas, pero es bueno que, ahí está un ejemplo de lo que es descentralización. Definición de descentralización es el proceso de distribuir o dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. El gran error de los pastores, y aquí también estoy hablando a pastores, después creo que después ustedes me llevarán al Hiena y me van a apedrear. Pero el gran problema de los pastores, el 90% de los pastores, hermanos, estoy hablando basado en lectura, en datos, es que ellos no distribuyen tareas. Todo está centrado en ellos. Son los famosos cortaqueques. Hermanos, la descentralización es muy importante. Ahora observen, si bien la centralización, observen bien, especialmente en el ámbito gubernamental, es ampliamente estudiada, no existe una definición o comprensión común de la descentralización. Pero nosotros, hermanos, no somos autoridades gubernamentales. Nosotros somos ministros de Dios. Nosotros siquiera somos de aquí, somos embajadores de Cristo, somos representantes del reino de Dios en la tierra y debemos de trabajar de acuerdo a nuestro reino. Por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre estuvieron de acuerdo. No se ve crisis, no se ve división, no se ve peleas entre la Trinidad, no se ve. Entonces deberíamos, hermanos, tomar el ejemplo de nuestro Dios para ejecutar su obra acá en la tierra. Descentralizar es la palabra clave en la tarea organizativa. Para crecer se deben soltar la autoridad y las actividades. Me gusta mucho en la Iglesia Bautista Peniel el estilo de liderazgo del pastor Daniel. Él no quiere ser el centro. Alabo a Dios porque él se despoja, digamos, de su autoridad. Es un hombre que tiene conocimiento, habla varios idiomas, un hombre con mucho estudio, con mucho conocimiento, mucha experiencia secular y como pastor, pero nunca he visto al pastor centralizar las cosas. La cosa es distribuida entre todos. Entonces, para crecer, se deben soltar la autoridad y las actividades. No hay que tener todo guardadito, no, hay que soltar, hay que darles autoridad y actividades. El vacío de poder destruye cualquier cosa creada anteriormente. Por eso no es buena la centración exagerada de poder en una congregación. Vuelvo a hablar a pastores. Pastores, no centralicen todo. Ustedes tienen la mayor de la autoridad,
que es la autoridad dada por Dios. No tengan miedo de compartir con las personas de confianza que el Señor mismo les dio para ejecutar y llevar a cabo su obra. Nunca concentren exagerado poder. No, hermano, no es bueno. No es buena la concentración exagerada de poder en una congregación. Por eso que el gobierno de la iglesia es una democracia. La mayor autoridad de la iglesia es la iglesia. Autoridad en términos de decisión, de ejecución, de planificación, es la iglesia. El pastor es el ministro. El ministro es el que está para servir. La distribución de tareas es la base del desarrollo de la gente y del crecimiento. Es así de fácil, hermanos. ¿Ya? La iglesia, observen bien la diferencia entre el poder central de un solo hombre. Observen ahora, la iglesia debe girar alrededor de la palabra escrita de Dios y la guía del Espíritu Santo, colocando dentro del cuerpo de Cristo personas con diferentes funciones y enseñando que hemos sido elegidos para ser un pueblo de sacerdotes. Vuelvo a decirles, si hacemos conforme a la palabra, habrá éxito. Ahora, si hago conforme a mi mentalidad carnal, egoísta, centrada en mi persona, va a ser un fracaso. Vamos a hablar un poquito del involucramiento. Observen, vimos toda la parte de organización. Ahora, el involucramiento. Definición de involucramiento: es un compromiso activo para prestar atención, cumplir con trabajos y encontrar algún valor inherente. Cuando involucramos personas, hermanos, involucrar, ¿cómo se involucra? Hermanos, yo veo como un arte. Vuelvo a citar el ejemplo del pastor Daniel. Nunca he visto, conozco al pastor Daniel hace 11 años, y nunca lo he visto dando órdenes del tipo, ¿sabe qué? Yo quiero que tú hagas. La gente se acerca o a él o a los otros pastores y se ofrecen, porque las personas se sienten involucradas en ese compromiso activo que es evangelizar, discipular, hacer cosas para ayudar al prójimo, y etc. Yo me acuerdo hace como casi 5 años, la iglesia hace una gran actividad antes de la Navidad. Sale toda la iglesia con otras iglesias, van al centro de Río de Janeiro, hacen una actividad preciosa con la gente, con la población que vive en la calle. Y yo veía, ellos preparan una cena, hermanos, que honestamente hablando es más rica que muchos restaurantes 5 estrellas. Ofrecen a esas personas que viven en condiciones pésimas, precarias, lo mejor. Les llevan ropas, les llevan una comida rica, la gente come pavo, come dulces. Y yo me acuerdo que hace como casi 5 años, yo llegué a la cocina de la iglesia, es una cocina grande, y habían como 15 hermanas preparando el postre. Hermanos, era algo precioso. Aquellas hermanas felices, contentas, porque estaban sirviendo. No habría un retorno financiero, nada, o reconocimiento de aquellas personas que son personas que viven en condiciones horribles, pero la recompensa era ver a aquellas personas comiendo, vistiéndose de ropas bonitas, y algunas de ellas
pidiendo para salir de la calle porque no era su vida, no era su estilo de vida, querían cambiar de vida, recibían a Jesús y muchos de ellos meses después estaban sirviendo al Señor. Gente involucrada. Delegar. Entonces se involucra. ¿Cómo se involucra? No tengo tiempo, no estoy hablando de una clase de cosas motivacionales, estoy hablando de administración, estoy solamente dando una pincelada. Vamos ahora a delegar. Delegar, vimos que hay que descentralizar y ahora delegar. Tú, y tú, etcétera, cada uno con su función. La palabra clave es delegar. Ahora, otra cosa que nosotros pastores debemos de tener mucho. Es necesario confiar en los demás y elegir sabiamente, de acuerdo con las capacidades o los dones. Capacitar y estimular. Un buen líder es el que trata de oír más allá de las palabras, entendiendo sus gestos, entonaciones y actitudes. Así le dará la tarea precisa para desafiarlo y motivarlo. Vuelvo a decir, como hablé al comienzo, tenemos que tener ojos de águila. Ahí sí, para ver eso. ¿Quiénes son esas personas? Y no solamente verlas, entenderlas. ¿Qué ellas quieren decirnos? A veces hay personas que son tímidas, tenemos que entenderlas. Hay otros que son más abiertos, son más fáciles de involucrarlos. Pero hay aquellos que son tímidos y en su íntimo ya están orando. Oh, cómo yo quisiera estar ahí ayudando. Entonces hay que haber mucha sensibilidad y con todo eso desafiarlos y motivarlos para las muchas tareas que existen. El líder debe ser sencillo para confiarle algo específico a las personas. Bastante sencillez. Ser muy simple. Debe oler a oveja, como dicen ahí. Un pastor debe estar oliendo a oveja. Debe estar cerca de ellas. El secreto para lograr que muchos se sientan motivados a participar en un proyecto es que estén involucrados directamente en el proyecto. Por favor, no vamos a ser como aquellos que están pensando solamente en sí, sus objetivos personales. No, hermanos, nosotros como iglesia, nunca usemos la primera persona, usemos la primera persona del plural, nosotros. No, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que evangelizar. Es involucrar a las personas. Si un pastor me habla así, yo me voy a sentir muy, pero muy motivado. Bien, voy a terminar por acá. Mañana seguimos hablando un poquito más. Hay muchas cosas todavía. Hay muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. ¿Ok? Entonces, espero que ustedes hayan entendido. Es solamente una introducción a la administración. Hermanos, la administración involucra muchas cosas. Yo mismo, hermanos, mientras yo leí muchos libros, ustedes pueden ver las citas bibliográficas que yo envié junto con el material. Yo leí mucho. Yo había estudiado administración a nivel de universidad y en el seminario. Incluso fue una materia que casi me reprobó, me acuerdo. Casi fui reprobado en administración. Hace 38 años. Casi, por poquito, hermanos. Fue la misericordia de Dios. Era mi último año en el seminario y me saqué una nota muy baja. El profesor fue misericordioso,
me pidió que yo hiciera otro trabajo y me salvé. Pero es muy importante, hermanos, la administración. Porque, hermanos, nosotros pensamos que sabemos administrar. ¿Se acuerdan? Uno de los requisitos del ministro es, ¿cuál es? Que administre bien su casa. Aquí entre nosotros, hermanos, cuando veo a un pastor lleno, pero lleno, ahogándose en deudas, me da ganas de decirle, ¿sabe qué, hermano? Renuncia. O pide una licencia a la iglesia, arregla tu casa, arréglate ante la sociedad, después usted vuelve a pastorear. Porque si la persona no sabe cuidar de su casa, y ahí no habla no solamente de los hijos, habla de la administración. Acuérdense, 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, que los hombres nos consideren. Ok, hermanos, vamos a ver. Ahora les doy tiempo para alguna pregunta, si es que ustedes tienen. Sí, te escucho, Pastor Iván González. Por supuesto. Mm, mm. Ajá, sí. Ahí entra entramos en el área de consejería también, no solamente a administración, porque administración, el nombre ya nos dice todo, es cuidar. Entra más la parte emocional, entra la parte, yo pienso, yo en el lugar de ese pastor, yo dejaría a alguien momentáneamente, en este tiempo, yo dejaría a alguien con condiciones espirituales, porque lamentablemente afecta lo espiritual. Entonces, la parte espiritual, la parte emocional, que esa persona estuviera bien para llevar a cabo la obra. Porque, hermanos, no podemos dejar, perdón, no podemos pensar que, estoy enfermo físicamente o enfermo del alma para el seminario, para el ministerio, dejo a la gente botada. No, hermanos. Porque si me muero, ciertamente Dios va a levantar otro u otros. Entonces, el gran problema de los pastores, yo siempre digo, hermanos, la mayoría de los pastores sufren de un síndrome que llamo síndrome del mesianismo.
Ellos se sienten los salvadores de la patria. Si yo no hago, el mundo se acaba. Si yo no me esfuerzo, si no me sacrifico, todo se va a desvanecer. No. El pastor es un ser humano. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y a veces, hermanos, puede pasar. Nadie está exento de que le pase algo. Estoy aquí hablándoles y de repente, pucha, me llega una noticia, pero de esas que me va a tumbar. Y ustedes después me, hola pastor, vamos a orar, ánimo, Dios el Señor es contigo. Hermanos, a cada uno de nosotros nos puede pasar. Ahora, la mejor ayuda está en esa persona, que ella se deje ayudar. Si yo tengo un problema, voy a un doctor, el doctor me dice, ¿sabe qué? Tú tienes que operar tu corazón. No le voy a decir, no, doctor, ya, yo me arreglo, yo mismo lo opero. Sería imposible. Yo me estaría matando. Entonces, debo de reconocer que tengo un problema y dejar que una persona me cuide. Es el camino para la sanidad física y también del alma de una persona. Pienso yo. Ahora, si ya se ha ofrecido ayuda, incluso consejería, la persona debe de ser inteligente y, pucha, ¿sabe qué? Iván me dijo esto, sí, que bueno, voy a tener unos días para descansar, para orar, una licencia ministerial, un mes para que yo esté orando. Y de esa forma hay una posibilidad, porque hermanos, este es el momento que Dios también nos va a hablar. Es el momento que Dios nos va a orientar. Esto está es una buena pregunta para una materia que vamos a tener, que es consejería pastoral. Consejería pastoral para las ovejas y consejería pastoral para los pastores. ¿Cierto? No, de nada, con gusto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?